Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, los saluda como cada 8 días aquí en La Fragata Sebastián Hurtado, deseando que todos estén muy bien y acompañándolos en este nuevo horario del programa a las 5 de la tarde, esperando que todos se encuentren de la mejor manera posible en medio de toda la situación convulsa que vive el país. Para el día de hoy traemos un tema que manejaremos un punto netamente académico, siempre desde el respeto, y es el análisis de la reforma tributaria. Para analizar esto, me acompaña mi gran amigo, compañero de muchas batallas académicas, compañero también en radio, Gabriel Aramburu. Gabriel, bienvenido aquí a La Fragata, hermano, ¿cómo estás? Hola Sebas y amigos oyentes y a todo el equipo de Frecuencia U. Yo estoy muy bien, afortunadamente. Gracias al cielo y al universo estoy muy bien. Esperando que todos ustedes lo estén también. Y me encuentro muy feliz de poder acompañarte hoy en esta nueva sesión de La Fragata, un programa de radio que quiero mucho, que me parece que ofrece contenido súper importante, súper pertinente y lo entrega de manera muy comprensible para el público en general. Gracias por esta invitación, Sebas. Aquí encantados y listos para conversar un poquito. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos iniciar, pues todos sabemos qué ha sido el proyecto de reforma tributaria, pero pocos lo hemos leído realmente. Aunque ya el proyecto fue retirado y se presentará un nuevo proyecto, creo que es importante llegar a un concepto. ¿Qué es una reforma tributaria? A ver, en términos muy generales, pues los tributos son en las tarifas, los impuestos y las contribuciones que los ciudadanos, digamos, las personas naturales, es decir, los individuos como vos, Sebas, como usted, querido oyente, como yo, Gabriel, y las personas jurídicas, es decir, las organizaciones, las empresas, los comercios y demás, pues personas jurídicas deben pagarle al Estado para que éste pueda cumplir sus funciones, ¿cierto? Entonces, una primera anotación es que se llaman impuestos, son una imposición del Estado sobre los contribuyentes, sobre los que deben pagarlos. Y a toda la regulación y la normativa que dice cómo, quién, de qué manera deben ser pagados esos impuestos, a qué horas, a quién se le deben pagar, a qué autoridad. Todo eso se llama el sistema tributario. Entonces es un conjunto de normas. La mayoría de las normas del sistema tributario, de un sistema tributario o puntualmente del colombiano, se encuentran en una ley que se llama el Estatuto Tributario. Entonces ahí están contenidas casi todas esas normas de qué, cuánto, cómo, dónde, de qué forma y demás se pagan los impuestos, las contribuciones y las tarifas. Entonces, básicamente una reforma tributaria vendría siendo una modificación a ese sistema tributario y puntualmente a ese estatuto tributario. Más o menos, por ahí va la... Que ambos sabemos aquí en Colombia es una colcha de retazos con muchísimas reformas. Recordemos a nuestro profesor de Derecho Tributario, el doctor Juan Antonio Gaviria, que lo mencionaba en su clase de Derecho Tributario justamente la gran cantidad de reformas que se han hecho a ese estatuto. Realmente, en promedio en Colombia, en los últimos 20 años se hace una reforma entre cada 2 años y cada año, más o menos. Lo cual obviamente denota una inestabilidad jurídica en temas tributarios bastante grande. Sí, claro, Sebas, así es. A ver, este tema, como tú decías ahora, es un tema que se está desarrollando hoy, en este minuto, mientras tú y yo hablamos, está cambiando, está evolucionando, está mutando, pero también pues está en la agenda pública desde hace varias semanas, si no meses. Y sí, pues para definirlo o para darle algún adjetivo al sistema tributario, al estatuto tributario actual,
tenemos una colcha de retazos, como tantas otras piezas de legislación y de normativas en Colombia, que no se comprometen del todo con ningún espíritu, como con ningún sistema, con ninguna vocación tributaria de todas las que hay, de todos los modelos que hay, y no termina pues por implementar ninguna bien, por tratar de tomar un poquito de todos los modelos existentes. En todo caso, a grandes rasgos sí se puede decir o describir que el sistema tributario actual, estamos hablando antes de la reforma, no de la reforma propuesta de la última, ahorita hablamos de esa también, pero el sistema tributario en general en Colombia tiene muchos impuestos. La carga tributaria real, final, en Colombia es alta en comparación a otros países, en especial para las empresas, para los comercios, de más o menos el 72%, si uno incluye todas las contribuciones, tarifas, impuestos. 72.7%, si no estoy mal. Yo por ahí tengo un 71.2, 72, sí, por ahí va la cosa. Es decir, de los ingresos, de cada 10 pesos de ingresos que una empresa tenga, una panadería, un taller de bicicletas, un servicio de mensajería, un restaurante familiar o una gran fábrica o un gran comercio, de cada 10 pesos que le ingresan, 7.1 o 7.2 hay que pagarlos en impuestos, ¿cierto? Y reitero, no me refiero a impuestos en sentido amplio, porque hay unos que se llaman impuestos, otros contribuciones, otros tarifas, y hay otro montón de costos ocultos en los que hay que incurrir para pagar esos impuestos. Por ejemplo, para declarar renta, muchas veces hay que contratar un contador y pagarle. O muchas veces para renovar un registro mercantil, pues hay que hacer filas, sacar fotocopias, autenticar en notarías, y todos esos pasitos tienen costos, que si se suman equivalen a un 71.2%, lo cual es muy alto. Entonces tenemos muchos impuestos en general en Colombia. Otra característica general es que hay muchas exenciones, es decir, hay muchas excepciones o exenciones, si se quieren, para los que tienen que pagar impuestos. Y eso de primerazo, por decirlo así, suena muy, muy chévere, muy bacano, porque son descuentos a los impuestos. ¿Quién no quiere descuentos a los impuestos? Claro, la cosa es que, como con casi todo en la vida, el asunto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nuevamente, para uno saber que existen exenciones, hay que conocer la ley, esa colcha de retazos, hay que interpretar la ley, hay que aplicar a la exención en un momento y en un lugar y de una manera determinados. Y para entender y saber todo eso, por lo general, se requiere de contratar a un contador o un abogado o a un profesional que entienda y sepa cómo aplicar a la exención. Y esto solo lo pueden hacer, pues, un número más bien reducido de personas y empresas en Colombia, de manera que terminan accediendo a esas exenciones o excepciones muy poquitos, mientras que la gran mayoría terminan pagando todos esos impuestos que ya tenemos, ese 71.2% o 72% para redondear, del que hablábamos ahorita para el caso de las empresas. Entonces, y esas exenciones tributarias casi siempre son fruto del lobby, del cabildeo que hacen grupos de interés ante quienes modifican y toman decisiones en materia tributaria, que también pueden pagar servicios de lobby, de cabildeo, para que saquen adelante sus intereses sectoriales. No es ilegal. En este país el lobby no es ilegal. Hay una ley de 1993 que lo regula y exige que las personas que lo realizan estén registradas en un registro nacional justamente de lobby y se les entrega un carnet. Así es la cosa. Eso también es un tema grueso. Si usted me pregunta a mí, aunque no nos vayamos por las ramas como los koalas, pero lo podemos hacer, es que en la democracia representativa va a haber gente representando intereses, se llaman representantes, y gente dispuesta a pagarle a otra para que represente unos intereses. De manera que yo creo que el modelo político, social, económico que tenemos, por definición, va a tener un componente que es el cabildeo. Es una opinión personal, ¿no? Discutible, debatible. Y yo creo que lo mejor que puede hacer la ley es reconocer esa realidad que sucede y regularla, porque la alternativa es reconocerla y prohibirla, lo cual inmediatamente crea un mercado negro por fuera del sistema y toda la cosa. Entonces yo no estoy diciendo que sea perfecto, yo no estoy diciendo que sea ideal, pero sí estoy diciendo que un punto de partida con el tema del cabildeo y del lobby es que es mejor permitirlo y regularlo
que prohibirlo de tajo para que se haga por debajo de la mesa o algo así. En eso Pero estamos completamente de acuerdo, Gabriel, que hay cosas que deben ser reguladas porque ya igual se van a hacer. Pero sí, como vos decís, no nos vayamos todavía por las ramas, como los koalas, no había escuchado esa expresión. sí. Y volvamos al tema de la reforma. Mucho se ha hablado en redes, muchas noticias falsas, muchas noticias verdaderas, muchos intereses sobre la reforma. Lo que pasa es que realmente Colombia no ha hecho reforma estructural, clara y precisa a su estatuto, sino que siempre son como paños de agua tibia. O al menos esa es la interpretación que uno siempre puede hacer. Siempre es esto solucionará el problema para 1 o 2 años, después tendremos que hacer otra. Y así, no nos hemos dado la tarea de hacer una verdadera reforma estructural, completa, armónica, que ataque los problemas de base que tiene el país económicamente hablando. Sí, Sebas, así es tal cual. Y esto es un tema de enorme envergadura e importancia y urgencia para toda Colombia. Y qué bueno pues que lo estemos conversando hoy. Es cierto, esta reforma no tiene nada de distinto a la de hace 2 años, ni a la de hace 4, ni a la de hace 6. Probablemente, y ojalá yo esté equivocado, va a ser igual a la que alguien va a presentar en 2 años, y en 4 años, y en 6 años. Son retazos, pequeños parches a un muro que está tratando de contener una mareada, que es la ruina económica del país, del Estado y de la sociedad colombiana. Y es que, ¿cuál es el modelo social, político y económico que tenemos? Pues tenemos el que funda, el que diseña, el que establece la Constitución Política de 1991. Mucho se puede hablar sobre ella también, pero una de las cosas que sí son ciertas y claras es que esa crea un Estado con muchísimas funciones, porque le da muchos derechos a la gente y para garantizarle estos derechos le obliga al Estado pues a llevar a cabo funciones y para eso el Estado va a necesitar contratar gente, crear entidades, crearle funciones a esas entidades y por supuesto pagarlas. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de locomoción por el territorio y todos estos otros derechos. No estoy criticando ni positiva ni negativamente estos derechos, ni si deberían existir o no. Estoy describiendo una realidad y es que existen y los tenemos. Y por vía jurisprudencial y por vía de reformas y adiciones a esa Constitución, hemos creado más derechos a los ciudadanos desde 1991 para acá. Y una cosa fundamental es que siempre que se le crea un derecho a alguien, siempre, esto es innegable, infalible, creo que no tiene excepción, siempre que se le crea un derecho a alguien, automáticamente se le crea una obligación a alguien de cumplir ese derecho. ¿Cierto? El correlativo. Claro, siempre, necesariamente. O sea, no hay un derecho sin una obligación. Entonces, por lo general, cuando estamos hablando de derechos ciudadanos o fundamentales, casi siempre el cumplimiento, la obligación de cumplir y de garantizar esos derechos se la estamos cargando al Estado. Entonces ya, por ejemplo, está en trámite, creo que en uno de los últimos debates en el Congreso, el acceso a Internet como un servicio público fundamental. Ya está en ese, de hecho, ya se encuentra, Gabriel, en espera de sanción presidencial, en conciliación y espera de sanción presidencial. Imagínese. Entonces ya, pues uno dirá, en la primera impresión será, no, wow, excelente, vamos a tener un derecho fundamental a Internet, eso va a garantizar que todos tengamos Internet. Lo que estamos haciendo es creándole una obligación al Estado de garantizarle Internet a los 50 millones de colombianos. Y eso, como todo en la vida, vale dinero, cuesta dinero. Entonces, a lo que venía con ese ejemplo y con esa elaboración anterior, Sebas y amigos, es que cada que le creamos un derecho a alguien, le estamos creando una obligación a alguien. Las obligaciones cuestan dinero y el dinero no crece de los árboles. Entonces, el modelo político, social y económico que tenemos es uno que gasta mucho, que vale mucho. Yo ya lo decía en otro espacio radial, se llama Laboratorio de Ideas, también en Frecuencia U, y los invitamos a escucharlo también los martes y los jueves, los martes a las 8, los jueves a las 6 y demás. Pero yo ya lo decía en estos días, eso es como cuando uno arrienda un apartamento o compra un apartamento en un conjunto, en una copropiedad. Por lo general, uno
uno compra o arrienda en un lugar en donde sus posibilidades económicas lo permitan, con los servicios y, entre comillas, los lujos y los beneficios que uno pueda pagarse según sus ingresos y su nivel de productividad. Entonces, si usted quiere, usted puede comprarse un penthouse en una copropiedad lujosísima, con vigilantes, con porteros, con jacuzzi, con gimnasio, con cámaras de seguridad, con aire acondicionado. Es posible, sí, es posible. Ahora, vale más dinero. Entonces, tenemos un Estado colombiano, la Constitución Política de Colombia es de lujo, sobre el papel es de lujo, muy garantista, supremamente garantista, pero vale mucho dinero. Y el Estado, para ir uniendo todos los puntos, genera la mayoría de sus ingresos del recaudo de esos impuestos a sus ciudadanos. Entonces es como que el Estado es la administración del edificio en este ejemplo, de la copropiedad. Los ciudadanos somos los que vivimos en el edificio y tenemos que pagar una cuota de administración. A eso se le llaman impuestos. Entonces, si queremos, porque pues si tenemos una copropiedad con jacuzzi, con acabados de oro, de mármol, con vigilantes, cámaras de seguridad, salas de eventos, gimnasios, todo esto, spa, pues nos va a llegar una cuenta mensual bastante elevada que probablemente no podamos pagar. Y entonces eso es lo que sucede. Tenemos un Estado que vale mucho, una economía que vale mucho y unos contribuyentes que sencillamente no tienen mucho. La economía colombiana comparativamente no es muy bollante, no es muy robusta, tampoco está en el fondo de la lista, tampoco es la economía más, digamos, rudimentaria, pues, o raquítica del mundo. No lo es. A duras penas es clase media. Entonces, volviendo al ejemplo de la copropiedad, pues, ¿por qué no pensamos en unos gastos y en unos costos proporcionales a nuestros ingresos? Y si me permite, Sebas, que este tema lo he conversado y analizado mucho últimamente, hay varios mitos sobre el tema de que el dinero no alcanza en Colombia, que son bastante álgidos y son bastante contraintuitivos. El primero de ellos es la autopercepción de la riqueza en Colombia. Y es que casi todo el mundo se considera a sí mismo de clase baja y siempre dice, claro, los que tienen más deben pagar más. Y eso también es muy debatible, es muy discutible. Pero los que tienen más son muy pocos y siempre pensamos en unos nombres y en unas familias puntuales, pero esos son 5, 10, 12, 20 familias de 50 millones o de 48 millones de colombianos que hay aquí en el país. La cosa es que relativamente alguien rico, alguien por encima del promedio es el que gana más de 2 o 2 millones y medio de pesos mensuales. Y esos son los que están llamados a contribuir, ¿cierto? No el 1% más rico, que serán 1,000 personas o 5,000 personas o 10,000 personas, no sé cuántos, la verdad. Pero la autopercepción de que yo no soy de los que tienen que pagar está completamente desnaturalizada en Colombia. Si usted se gana 2 millones y medio de pesos al mes, ya es rico en comparación a todos los otros colombianos, ¿cierto? No estamos hablando en comparación a los noruegos o a los canadienses o a los suizos, no. En la tabla de riqueza colombiana, si usted se gana 3, 4 o 5 salarios mínimos y de ahí para arriba, usted es una de las personas que debe contribuir y es uno de los que cuenta como clase media alta o incluso alta baja. Un segundo problema para las reformas tributarias estructurales en Colombia es la percepción de la corrupción. La corrupción es un problema, Sebas, claro que lo es. Es un cáncer, claro que lo es. Hay que contenerla, por supuesto. Ojalá eliminarla, aunque nunca nadie ha logrado eliminar toda la corrupción. Siempre va a estar ahí. Lo que se puede hacer es disminuirla y contenerla. Alguna vez un expresidente de la República mencionó disminuirla a sus justas proporciones. El contrabando, sí. Eso es la corrupción. Era la corrupción. Eso es una posición bastante realista. Obviamente no va a gustar mucho. No es políticamente correcta decirla. De pronto no dará muchos votos, pero es bastante conectada con la realidad. Entonces, la corrupción, las estimaciones más ambiciosas sobre la corrupción, que ni siquiera están demostrados. Había un contralor, creo que el anterior, que decía que la corrupción le cuesta 50 billones de pesos al país. Esto es como el 3% del Producto Interno Bruto. O sea, los cálculos más ambiciosos
sobre los costos de corrupción, los más avesados dicen que nos vale el 3% del PIB. Es decir, si esta no existiera, Colombia sería un 3% más rico, ¿cierto? Y de ese 3%, digamos que el Estado recauda un tercio. O sea, si no hubiera corrupción, al Estado le ingresaría un 1% más de lo que le está ingresando actualmente. Entonces vaya usted a ver, y no es tanto, que no es lo mismo que decir que la corrupción no es mala. La corrupción es terrible, tenaz, es un cáncer, hay que contenerla. Pero la plata no alcanza en Colombia, no es porque se la estén robando, la plata se la están robando y se la gastan los políticos y la desaparecen en negocios raros, sí, se la roban. Pero la plata no alcanza en Colombia es porque se están robando la mayoría de ella. La plata en Colombia no alcanza, es porque el mercado colombiano del cual se recaudan esos impuestos es muy rudimentario, es muy básico, ¿cierto? Entonces, la corrupción es un problema, pero no es el gran problema. Ahí va un segundo. Un tercer apunte, Sebas, que nos impide implementar una reforma tributaria estructural y profunda, es que ese Estado que tenemos, como les decíamos ahora, vale mucho dinero, tiene muchas funciones. Hay muchas entidades públicas con funciones repetidas, que usted revisa el presupuesto general y las partidas presupuestales, y una entidad completamente diferente a otra tiene funciones iguales, pero presupuestos diferentes, adicionales. Eso te lo planteaba, de hecho, en mi clase de estructura orgánica del Estado, aquí en la Universidad de Medellín, y es justamente ese tema. Y es que hay demasiadas entidades en el Estado. Demasiadas. Y muchas de ellas están repetidas. Y hay una vigilancia triple o cuádruple de entidades, por ejemplo, en el caso de las entidades de control, triple o cuádruple, lo que llama las asustadurías. Sí, y eso se vuelve pesado para el Estado porque primero demuestra una ineficiencia. Si necesitamos 4 o 5 entidades haciendo lo mismo, estamos demostrando que somos completamente ineficientes. Y segundo, es un gasto. No hay una eficacia ni una eficiencia en ese gasto. Exacto, Sebas. A ver, y yendo más allá, hay algunas entidades que yo sí me atrevo a decir que no son necesarias, que no deberían ser funciones del Estado, pero eso es otro debate, ¿cierto? Y es que cuáles son las funciones que debe tener el Estado, eso es supremamente debatible. Pero bueno, tenemos un Estado que tiene todas las funciones, así lo determina la Constitución del 91. Cumplir todas las funciones vale toda la plata del mundo. Y en Colombia no tenemos toda la plata del mundo. En Colombia tenemos un poquito de plata. Hay unos recursos muy limitados que, en mi opinión, deberían ser priorizados en lo más importante, en lo más estratégico, en lo más urgente. Y en cuanto a esas entidades públicas, Sebas, sí, hay un montón, hay cientos de entidades públicas en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, cuya mera existencia es cuestionable. Muchas de ellas son los entes de control. En el caso de los entes de control, además, ellos han atrapado una narrativa de que como ellos son los llamados a combatir la corrupción, ellos son intocables, ellos son sagrados, porque ellos son los que combaten la corrupción. Y entonces yo hago varias preguntas a vos, Sebas, y a todos nuestros oyentes hoy, y es que, primero, la corrupción se combate creando entidades. No sé, no estoy diciendo si no, solo estoy preguntando. Creando entidad, así se combate la corrupción. En caso de que la respuesta sea afirmativa, yo pregunto, entonces estas entidades, ¿por qué siempre presentan, y no solo las de control, pero particularmente ellas, siempre a final de año presentan la ejecución de casi la totalidad de su presupuesto como si eso fuera un triunfo? Y la opinión pública lo aceptamos como si eso fuera un triunfo, como esta entidad se gastó todo el dinero que le dimos. Y eso porque es un triunfo. Antes, eso es algo... se lo gastó. Exactamente. ¿Dónde están los resultados? Habría que celebrar es cuando haya alcanzado sus objetivos gastándose menos de lo que se le asignó. Eso es eficiencia. Como que, hombre, Sebas, vos me vas a dar 5 pesos para que, no sé, vaya, coja un transporte público, compre el almuerzo y yo regrese. Y yo voy y el logro sería si yo te digo, Sebas, me gasté 3,5 de los 5 que me diste. Hice todo lo que tenía que hacer
y me valió 3,5 y tenía 5, tenga 1,5 para que lo usemos para inversión o para que mañana almorcemos algo más costoso, más rico, más delicioso, no sé. O gásteselos. El problema no es el gasto, el problema es muestre un resultado. Claro, entonces por un lado tenemos el de la eficiencia, no se trata de gastarse toda la plata, sino de hacer más con menos, esa es la definición de eficiencia. Y por otro lado, si es que le vamos a seguir aumentando el presupuesto a esas entidades, a todas esas entidades, que entre la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía entre 2010 y 2020 han aumentado su presupuesto conjunto en un 150%, es preguntarles si ese aumento descomunal en el presupuesto asignado que estamos pagando todos, mediante impuestos, contribuciones y tarifas, recuerden, viene acompañado de un aumento en la eficiencia de sus tareas. Es decir, el control fiscal, que es el que hace la Contraloría, sí ha mejorado en un 150%. La acción penal, que es la función principal de la fiscalía, el número de delincuentes judicializados, de delincuentes procesados judicialmente, sancionados, absueltos o condenados, qué sé yo, sí ha aumentado en proporción a ese aumento del presupuesto. El control disciplinario, que es el que hace la Procuraduría, y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, que es lo otro que hace la Procuraduría, sí se han aumentado. Que también lo hace la Defensoría del Pueblo. Y también las personerías municipales. Claro. Entonces, ahí hay varias preguntas en cuanto a la eficiencia en el gasto. Hombre, en vez de no, porque la reforma tributaria hay que hacerla. Ahorita, si querés, hablamos de eso. O sea, hay que financiar tanto gasto. De algún lado hay que financiarlo. Ahorita pasamos a ese punto si vos querés. Pero entonces, a la par que vamos a hablar de reformas, de buscar más maneras de que el Estado se nos meta al bolsillo a los ciudadanos, pensemos también en formas de que el Estado gaste un poquito menos, con el mayor respeto. El sector privado ha tenido que despedir gente debido a las medidas tomadas para contener la pandemia. Ha tenido que reducir los salarios de sus empleados para no tenerlos que despedir y para que la gente no quede sin seguridad social y para que el sector productivo no deje de producir, valga la redundancia. El sector privado le ha redoblado las horas de trabajo a sus empleados como para tratar de mantenerse a flote. Ha hecho muchos sacrificios. El sector público, ¿por qué no? El sector público, ¿por qué no se ha amarrado el cinto en su gasto burocrático y en su gasto de funcionamiento? Ellos también son parte del Estado colombiano. Ellos también están pasando por una pandemia. Pero hay un montón de normas y regulaciones que artificialmente les mantienen y les mejoran, pase lo que pase, sus situaciones salariales y de ingresos y de primas y demás anuales. El sector público, ¿por qué no hace parte, del sacrificio que toda Colombia tiene que hacer? ¿Cierto? Entonces hay algunas ideas, Sebas, como sobre los problemas que tienen las reformas tributarias en Colombia. Todas son más de lo mismo. Esta es más de lo mismo, solamente que se exacerba su importancia porque estamos en un momento de crisis económica y de pandemia en el que la gente ni siquiera puede producir. Así quisiera, no puede producir. Pero es más de lo mismo. Eleva nuevos impuestos y aumenta los que ya existen. Y a la vez crea un montón de exenciones ahí súper difíciles de atrapar y súper difíciles de calificar, a los cuales solo unos poquitos van a poder acceder. A esto se le suma la inseguridad jurídica, todas las reformas que hay y que ha habido y que va a haber. La cantidad de impuestos, eso solamente incentiva la elusión y la evasión de impuestos. Es decir, que la gente no pague y que la gente se haga la de la vista gorda y no pague, porque va a decir, no, es que cumplir la norma en Colombia es tan costoso que a mí no es negocio. Y yo a esas personas las entiendo, ¿cierto? Yo no soy un policía ni el Estado para decirle, usted es un delincuente, está incumpliendo la ley. No, yo antes le digo como ciudadano, yo entiendo muchas veces la gente por qué no lo está haciendo, porque cumplir la norma es tan difícil y tan, a veces, incoherente, que la gente prefiere no cumplirla. La gente prefiere pagarle en efectivo a muchas personas, no sé, inmigrantes, ciudadanos, personas en edad de retiro que ya no deberían estar trabajando por alguna razón, por debajo de los requisitos legales, porque pagándoles según los requisitos legales es sencillamente imposible, no es posible. Entonces tenemos una Procuraduría General, una Defensoría del Pueblo que se dedican básicamente a hacer ruedas de prensa, a hacer informes, la Defensoría pues a sabotear muchas veces la función de otros entes estatales como los de la fuerza pública, entre otros.
y se dedican pues a devengar sus salarios, a disfrutar de ellos, a verlos aumentados, cueste lo que cueste todos los años. Y tenemos unos personeros municipales sin presupuesto, sin seguridad, sin ningún tipo de respaldo ni de atención, que se pasan día a día tratando de interponer una tutela para la gente en sus municipios, tratando de conseguir un acceso a una matrícula escolar de un niño que no ha podido ingresar a un colegio oficial, tratando de denunciar ante las autoridades locales situaciones de extorsión, de secuestro, de ultraje a los derechos humanos. Y esta gente sin presupuesto, sin atención, la matan, la desaparecen, la extorsionan, la amenazan. Y tenemos o todas las anteriores. O todas. Y además entonces hay una Defensoría del Pueblo en Bogotá y una Procuraduría General en Bogotá sacando informes, andando en trenes de camionetas blindadas que se renuevan cada 3 años y tienen que ser Toyotas de 500 millones de pesos cada 2 o 3 años. Entonces, hombre, ¿y qué está pasando? Y en cuanto a las funciones, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General tienen en su presupuesto de inversión, ni siquiera de funcionamiento, la defensa de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. Y esto es presupuesto de inversión, es decir, como si estuvieran innovando, sabiendo que esa es su función misional, esa es su función funcional, valga la redundancia. ¿Por qué lo están presentando como de inversión? Y a la vez, la Presidencia de la República tiene como 2.500 millones de pesos destinados para la lucha contra la corrupción desde la Presidencia de la República. Y así hay un montón de funciones y de presupuestos altísimos que, hombre, que pues a lo sumo, en lo mínimo deberíamos cuestionar. Y además tenemos un montón de proyectos estratégicos para el país que no tienen presupuesto, como el caso de las personerías municipales, como el hecho de que no tengamos una red ferroviaria en el país, por ejemplo, como el hecho de que no tengamos un Instituto Nacional de Salud capaz de afrontar y de reaccionar oportunamente a, no sé, una epidemia mundial, por ejemplo. Tenemos a Colciencias, que desde que existe le ruega a todos los gobiernos año tras año más presupuesto. Colciencias ya se volvió el ministerio. El Ministerio de Ciencia. Pero está encargado entonces de las patentes, del registro de patentes, de la investigación científica. Y ahí siempre está rogando y nadie le presta atención, de la formación de doctores y de postdoctores en Colombia, como para que Colombia aporte algo al progreso de la humanidad. Entonces, no sé, ahí hay muchos ejemplos muy tristes. Y la verdad es que está la situación muy complicada, justamente porque nuestro Estado está bien pensado teóricamente, el problema es la práctica. Tenemos un Estado con unos servicios públicos noruegos, de Luxemburgo, de Francia, pero con unos ingresos del nivel de Sudamérica. Esa es como la desconexión. Esa es como la desconexión. No hay que fijarse en lo que tienen los países y las economías prósperas, ya que son prósperas ahora, ¿cierto? Porque uno va y ve, y en estos países el gasto público es tremendo. En Colombia es apenas como el 25%, en Francia es del 55%, en Reino Unido es como el 52%, en Noruega y en Suiza es mucho más alto. Lo que hay que hacer es fijarse en qué hicieron estos países cuando estaban en una situación similar a Colombia para llegar a donde están ahora. Eso es lo que hay que seguir. Y uno va y mira la evidencia, y mira los ejemplos, y mira la historia, y lo que hicieron no fue crearle funciones al Estado, ni regalarle cosas a las personas desde la ley y desde el aparato legal. Lo que hicieron fue apretarse al cinto, reducir todo el gasto al mínimo y permitir que la gente pudiera crear y multiplicar las oportunidades y el desarrollo y la riqueza por sí sola. Esa es la metalección que nos dejan los países exitosos. Vea uno, no sé, Corea del Sur, vea uno Finlandia. ¿Qué eran Corea del Sur y Finlandia en los años 40? Eran lugares despoblados, economías agrarias básicas, desconectadas, aisladas del mundo. ¿Qué pasó en los últimos 60 o 70 años? Ahí está la pregunta. Entonces, no sé. No, y por ejemplo, Colombia, ahora que traes el caso de Corea del Sur, Colombia envió ayuda a Corea del Sur después de la guerra. Los colombianos hicieron colecta para ayudar a Corea del Sur después de la guerra. Entonces, ¿cómo Corea nos pasó en ese momento?
y ahora es una economía completamente desarrollada. Gabriel, pregunta, ¿vos en qué centrarías un proyecto de reforma tributaria? Uf, bueno, es una pregunta de mucha responsabilidad y de mucho tacto. Entonces, necesitamos una reforma, amigos, porque tenemos muchos gastos. O sea, antes de la pandemia ya teníamos muchos gastos. Con la pandemia, el Estado abrió el grifo del gasto público precisamente para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia. Aumentó y creó subsidios, le ayudó a muchas empresas a que pagaran su nómina, hizo más exenciones e incentivos tributarios. O sea, hizo todo lo que pudo como para tratar de manejar el daño, no para evitarlo, porque el daño pues era inevitable, todo el mundo lo está padeciendo. La cosa es que todo eso, todas esas ayudas, estrategias de gasto valen nuevamente muchísimo dinero y hay que pagarlo. El dinero no crece en los árboles, no sale de una impresora de billetes, así no funciona el dinero. Entonces, de ahí una reflexión y es que Colombia necesita una reforma tributaria. Antes de la pandemia ya la necesitaba, estructural. Ahora, a causa de la pandemia, sí que la necesita, porque si no, el Estado se va a colapsar. Así de fácil. Lo poquito que hay, lo deficiente e insuficiente que hay del Estado, del servicio de salud, de educación, los poquitos puestos que hay de atención, mal que bien las instituciones que hay funcionando, pues ahí están, se van a quedar sin dinero. No hay dinero. Entonces, hay que reformar el sistema tributario, hay que reformar la manera en que el Estado recauda y genera ingresos, ¿cierto? Entonces, a ver, pues varias propuestas. Por ejemplo, simplificar el impuesto de renta, Sebas, el impuesto sobre la renta de las personas naturales, o sea, de los individuos y de las empresas, eliminar un montón de exenciones puntuales que hay. Una propuesta bastante avesada es que haya un solo impuesto que sea plano, de una sola tarifa, digamos, del 20 o del 25% sobre los ingresos declarados anualmente, y que sea la misma para todo el mundo, que sin excepciones ni exenciones. Me voy a referir a excepciones de ahora en adelante porque es un término más general. Sin excepción, que todos lo paguemos, excepto si uno reporta ingresos inferiores a un mínimo anual, como funciona ahorita más o menos, que está creo que en 38 millones de pesos antes de la reforma que se acaba de presentar y retirar. Entonces, quien devengue o quien reporte ingresos desde una base en adelante debe pagar al Estado una contribución del 25% de esos ingresos. Todo el mundo, sin excepción. El 25% de 1.000 millones o el 25% de 50 millones o de 38 millones. Si usted gana menos de eso, está exento. Y para personas jurídicas, por ejemplo, si usted lo que normalmente fuese a pagar en renta, lo va a dedicar a reinvertirlo en el objeto social de su compañía, lo cual obviamente aumenta la productividad, genera más puestos de empleo y más salarios y más gente en el sistema de seguridad social, entonces usted se exime del impuesto de la renta. Pero eso es una propuesta, que se simplifique el impuesto de renta sobre las personas jurídicas y naturales sin excepciones, excepto tal vez esas dos. Eso es una propuesta nuestra. Ahora, es muy difícil de implementar porque los grupos de interés, hay mercados que los subsidios han creado, hay muchas actividades o ingresos o patrimonios exentos de renta y son intereses muy poderosos. Por ejemplo, pero aquí en el programa tuvimos el representante de la Cámara, Mauricio Parodi, que hablaba de algo que vos acabaste de mencionar, becas por impuestos. Si usted, señor empresario, beca a un deportista para su estudio universitario, le descontamos eso del impuesto. Por ejemplo. Me parece un programa muy defendible, porque es una reinversión del objetivo al final, que es el impuesto. Sí, está bien. Y seguramente es más rápido que lo que se demoraría uno tributar y que el Estado procese ese tributo y lo traduzca en becas para el beneficiario final. Y le reduce los costos transaccionales de recaudar el impuesto, procesarlo, asignárselo al Ministerio de Educación, luego a una universidad, luego al encargado de asignar la beca. Sí. Ahora, o sea, es muy interesante. La
el peligro ahí es que, o sea, tenemos que evitar crear tantas pequeñas excepciones, porque estamos llenos de pequeñas excepciones. Entonces, el compromiso real sería: todo el mundo paga renta, si reporta rentas desde un mínimo o si reinvierte en su objeto social. En el segundo caso podría incluirse, digamos, ese de becas por impuestos. No está para nada mal. Sebas, otra parte de la reforma, pues, para la eficiencia en el gasto público es que el Estado reduzca la burocracia, así como veníamos hablando ahora, ¿cierto? Como todo en el mundo, en el sector privado, o sea, casi todo el mundo, menos el Estado, que es un artificio, funciona así. Si algo no está operando, si algo no está cumpliendo sus objetivos, sencillamente o se modifica o deja de existir. Y esto no es un tema del corazón, del pesar, sino que las entidades públicas no existen porque qué pesar de los que trabajan en las entidades públicas. Las entidades públicas existen porque tienen que garantizarle unos derechos a los ciudadanos. Entonces, deben ser evaluadas periódicamente, constantemente. Y si no están cumpliendo su objetivo, hay que modificarlas o hay que liquidarlas. Así de sencillo, como funciona con todo en el mundo. Si uno tiene, no sé... La gestión pública se llama el paradigma de la nueva gestión pública, que se contrapone a la gestión pública burocrática, normal, paquidérmica, sino que es manejar al Estado como si fuera una empresa. Pues como... Si no alcanza el objetivo, chao. Así de sencillo. O sea, y la razón para mantener una entidad burocrática no es porque qué pesar de los que trabajan ahí, ni más faltaba. La razón para mantenerla es porque le está garantizando un derecho a los ciudadanos de Colombia. Si no lo está garantizando, la entidad no debe existir. Se puede modificar por otra. Con los mismos empleados puede ser que había en la que se va a liquidar, pero esa es como la razón de ser. O sea, si yo tengo 5 ventiladores en mi habitación porque tengo mucho calor, pues estoy pagando 5 ventilaciones, lo que cuesta la electricidad y el mantenimiento de 5 ventiladores. Pero si yo me doy cuenta que con uno quedo igual de ventilado y de refrescado que con 5, y uno me sale más barato que 5, entonces yo pues voy a vender los otros 4 o los voy a desconectar por lo menos, yo los voy a pagar. Entonces ahí está como otra propuesta, Sebas, de una reforma tributaria. Pues parte de la reforma tributaria es disciplina fiscal, disciplina en el gasto del Estado, priorizar los poquitos recursos que hay, entender que el dinero no cae del cielo ni de los árboles, sino que lo que hace el Estado lo pagamos nosotros. Nosotros, Sebastián, Gabriel y usted, querido oyente, porque usted paga impuestos, se lo garantizo, sea a manera de IVA o impuestos municipales como el predial, como el de industria y comercio, departamentales como el de degüello, como el vehicular, como el de rodamiento, o nacionales como el IVA, la renta y tantos otros que hay. Otro punto, Sebas, de la reforma es que vuelve permanente otro subsidio que era temporal y de emergencia, que se llama ingreso solidario. Entonces, el ingreso solidario era como una transferencia directa en dinero a las familias más vulnerables en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad del país, mientras durara la emergencia económica, ecológica, social y sanitaria del COVID. Buenísimo. Lo que pasa es que ahora esta reforma tributaria que ya se retiró, hay que ver también pues si eso se mantiene en la nueva negociación que vayan a hacer, en el nuevo texto que se presenta en el Congreso, lo va a mantener. Pero vuelve ese subsidio temporal, condicional, de emergencia puntual, lo vuelve permanente, ¿cierto? Es decir, va a crear otro subsidio para la gente. Entonces, aquí otra reflexión que es contraintuitiva. Si la solución a los problemas, si la solución a la pobreza fuera repartir dinero, repartirlo, que el Estado llegue y reparta dinero, pues actualmente estamos repartiendo 10.6 billones al año en subsidios. Puede que en muchas ocasiones acertadamente, seguro que sí. Pero si eso es lo que nos saca de la pobreza, ¿por qué no repartimos 50 billones entonces? O 100 billones, si esa es la fórmula para salir de la pobreza. Repartamos 200 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? No sé. Pero si eso es lo que nos saca de la pobreza. Entonces, no es una oposición de plano a los subsidios, pero sí es una reflexión que, ojo a los subsidios que son incondicionales, que son universales y que son permanentes. Los subsidios deben ser siempre focalizados, temporales, condicionales.
Es decir, que la persona que es beneficiaria del subsidio demuestre algo, o sea, haga algo periódicamente, por ejemplo, que está buscando trabajo, que está intentando buscar trabajo, no necesariamente que lo consiga, porque eso no depende enteramente de la persona, o que está intentando, ¿cierto?, producir algo. No sé, yo sé que la realidad económica del país es muy, muy, muy difícil, es muy diversa, que está intentando o sembrar algo, o vender algo en su cabecera municipal o en su vereda, no sé, que está intentando hacer algo y que sea limitado el subsidio mientras se está en la situación que lo hizo beneficiario del subsidio. Es decir, que no sea para siempre. ¿Por qué? Porque esto incentiva a que la gente que gana, que a cambio de su trabajo gana lo mismo que le da un subsidio, va a decir, si yo trabajo me gano, no sé, un mínimo, pero si no trabajo el Estado me va a subsidiar un mínimo. Yo prefiero que me entre plata sin hacer nada a que me entre plata teniendo que ir a partirme el lomo durante 8 horas a la semana. Entonces, ahí hay otra reflexión. Subsidios, claro, temporales, focalizados, excepcionales, mientras se está en la condición que creó la necesidad pues, de acceder al subsidio. Porque esta reforma tributaria, Sebas, estaba proponiendo crearlo como permanente. Entonces, ahí, hombre, esa no es la forma. Y yo sé que a primer plano estas cosas a veces suenan como desalmadas, pero no es así. No sé. No, y yo te apoyo ahí, Gabriel, porque realmente, y también, pues todo lo que decís es cierto frente a los subsidios, pero también uno sabe de muchas personas que sin estar en la situación, por X o Y razón, alcanzan el subsidio. Sin estar en el hecho generador, por utilizar una palabra técnica del subsidio, por utilizar una palabra técnica tributaria, y logran acceder al subsidio, bien sea por temas de corrupción, bien sea por entregar papeles que no son, por hacerse pasar por X o Y persona, o porque viven en X o Y lugar cuando no lo hacen, y también que esto sea un llamado a que pensemos como sociedad que los subsidios son para realmente quien necesita ser subsidiado. Sí, Sebas, eso ya es una cuestión ética y moral del individuo, y es que hay muy poquito dinero, o sea, esa es la realidad de Colombia, hay muy poquito dinero. Entonces, sí, Sebas. Y bueno, y por ahí hay por ahí hay otras aristas del tema de la reforma tributaria. Antes de grabar con V es, pues, imponer impuestos, valga la redundancia, más a los colombianos. Hay otras formas de generarle ingreso al Estado, ¿cierto? Liquidando muchas entidades, vendiendo muchos activos del Estado que de pronto el Estado no debería tener, que se le deberían dejar al mercado, fusionar entidades, por ejemplo, la joya de la corona Ecopetrol. ¿Qué tal si vendemos y emitimos acciones? Es decir, si privatizamos otro 10%, otro 8% de Ecopetrol, ahí entrarían entre 7 y 10 billones de pesos directos al Estado. La reforma tributaria que presentó el gobierno, que acaba de retirar, pretendía recaudar como 25 billones de pesos, billones con B, es decir, millones de millones. Si privatizamos y vendemos el 10% de Ecopetrol, ahí entran de esos 25 que estábamos buscando, entran como otros 7 u 8 billones, unos 7 u 8, ¿cierto? Si vendemos la participación del Estado de ISA, en ISA, que es una empresa Hay una que yo sí pienso que el Estado debe vender, y es el fondo ganadero. El Estado es el dueño del 23% del fondo ganadero y no sé para qué, por ejemplo. En principio, ¿qué hace el Estado especulando en un mercado ganadero? En un mercado privado, claro, y lo mismo hace el Estado colombiano en el sector avícola. No, es que usted menciónelo, por Dios. O sea, otra cosa, en la reforma tributaria es que hay tantos puntos criticables de esa reforma y hay otros puntos positivos, ¿cierto? Porque no todo es malo, que ese es como otro mensaje, Sebas, que si me lo permite, yo se lo quiero dar a los oyentes, y es que las cosas hay que conversarlas, hay que mirarlas y hay que dialogarlas, y no se pueden quedar en luchas pasionales políticas de que porque lo propuso tal persona es mala, porque lo propuso tal otra persona es buena. La realidad es más compleja que eso, y en un momento de crisis necesitamos es como propuestas, como cómo salimos de la crisis. No es momento ni de echarle gasolina al fuego, al incendio, ni de necesariamente acusar a los culpables,
sino es cómo salimos como país del hueco en el que estamos, económico, social, de salud y demás. Entonces la reforma tiene puntos buenos, pero bueno, otro punto difícil, pues, o sensible de la reforma tributaria. Se me fue la paloma porque estaba pensando en uno bueno, pues. Uno bueno es que grava, o sea, crea un impuesto nuevo sobre el uso de plásticos de un solo uso. Los platos desechables, las bolsas desechables que se puedan usar, listo, úselas, pero pague porque le cuestan mucho al país y al medio ambiente. Entonces eso, por ejemplo, tiene de positivo. Pero la reforma tenía varios puntos interesantes, pues sí, yo ya la leímos. Varios puntos muy, muy criticables, es cierto, pero que esto también sea un llamado a todos a no dejarnos llevar por memes o por pasiones políticas, sino sentarnos a leer. Y ya después de leer, criticar desde la lectura. Eso sería tal vez el mayor llamado y la mayor conclusión que podríamos hacer el día de hoy. Sí, Sebas, y a conversar, porque obviamente no todo el mundo le interesa ni tiene el tiempo de sentarse a leer. Ojalá que sí, claro, ojalá que sí, pero conversar, sintonizar la fragata, por ejemplo, preguntar, averiguar más, hombre, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué podemos sacar de aquí, qué deberíamos evitar. Y sí, como para tener un diálogo ciudadano de más altura, porque es que si nos reducimos a los memes, a los comentarios de Twitter, a lo que dicen las redes sociales, estamos siendo utilizados por los que siempre toman las decisiones favoreciendo sus intereses particulares, los mismos. Ya ustedes saben quiénes son unos poquitos que en nombre del interés general y del bienestar de toda Colombia toman decisiones y acomodan las cosas para ellos beneficiarse. Entonces, propongamos, elevemos la conversación. No hay que ser ni un erudito para discutir las leyes. Las leyes lo rigen a usted, querido oyente, son para usted también. No hay que ser ni abogado, ni profesor, ni politólogo para hablar de la ley. Hay que ser ciudadano y tener uso de la razón y de pensar, hombre, ¿esto cómo me afectaría a mí? ¿Esto cómo afectaría a mi familia, a mi vecino, a mi cuadra, a mi barrio, a mi vereda, qué sé yo? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? La ley no es una cosa abstracta por allá en el cielo de unas cosas de Bogotá, de unas personas y unas entidades en Bogotá. La ley aplica a usted y las realidades y los problemas sociales aplican a todos ustedes. Entonces, sí, pues hay un llamado como al debate y al diálogo y a proponer, a conversar, a discutir entre todos. A ir más allá. Gabriel, se nos acabó el tiempo del programa. Te quería agradecer por acompañarnos aquí, que estás bastante ocupado, pero muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Hasta luego, muchas gracias, Sebas, por esta invitación. Yo encantado, gracias por el espacio y hasta la próxima vez. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.